La primera de las formas para clasificar las constituciones es según su método de modificación. Se clasifican en dos grandes grupos, el primero de los cuales son las constituciones rígidas, las cuales significan que tienen que tener, para poder generar un único cambio dentro de su articulado, sea de forma o de fondo, se requieren una serie, primero larga y segundo complicada, de procedimientos que se tienen que realizar. Ejemplo de los cuales es la Constitución de Suecia, en la cual se tienen que modificar tanto la enteridad del órgano legislativo como se tiene que reemplazar al presidente, y todo tiene que ser aprobado por el rey. La segunda de las formas es la flexible, la cual ostentan ciertos países en los cuales generar un cambio de forma o de fondo en el articulado constitucional es extremadamente sencillo, como si se tramitara un proyecto legislativo cualquiera. Colombia se encuentra a medio camino entre ambas, teniendo una cierta cercanía con el segundo, con los flexibles, pues aunque es verdad que en Colombia no es supremamente sencillo cambiarlos, se han presentado gran variedad de cambios constitucionales, tanto de forma como de fondo. Tenemos que tener en cuenta que aquí hablamos del poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el poder soberano quien otorga la Constitución, mientras que el poder constituido, o llamado también de reforma, es aquel que actúa dentro de los parámetros que este poder constituyente dio a la Constitución. El pueblo colombiano es, en primer lugar, el poder constituyente, mientras que el poder de reforma o constituido está en el Senado, el cual tiene que expedir leyes y, en dado caso, modificar la Constitución. El poder constituyente es llamado también poder primario, que actúa para dar al Estado su organización final y los poderes que la delimitan. La segunda clasificación de las constituciones, según Karl Lowenstein, son las constituciones consuetudinarias y las constituciones escritas. Las constituciones consuetudinarias son ordenamientos que no se encuentran reunidos en un solo texto o documento, sino que se dan en diferentes leyes o costumbres que se han dado a lo largo de años en su práctica o según su tradición. También puede darse mediante leyes escritas que por su contenido son de carácter constitucional. Un ejemplo de ello puede ser el Reino Unido o Inglaterra, que es la misma, con el Bill of Rights, la Carta Magna, la Petition of Rights, que son documentos de carácter constitucional. Más de eso, ellos también tienen unas costumbres que se las han dado fuerza judicial. Las constituciones escritas, por su contrario, son reglas relativas al ordenamiento que se encuentran contenidos en un solo texto normativo, los cuales son de carácter de ley fundamental. Se deben dar o agregar mediante procedimientos especiales de manera formal para dar efecto. Un ejemplo de ello podría ser la Constitución de Filadelfia, que se da en 1787, y otro ejemplo podría ser la Constitución francesa. Según Karl Lowenstein, tenemos la tercera clasificación de las constituciones. Una constitución puede ser originaria o derivada. Es derivada una constitución cuando la constitución se ha tomado de otras constituciones o de otras instituciones y ha tenido fuertes cambios en esta misma. Un ejemplo de esto muy notable lo podemos ver en la Constitución colombiana, en la venezolana o en la mayoría de las constituciones latinoamericanas que fueron tomadas de constituciones como la estadounidense o la francesa. Ahora también podemos hablar de las constituciones cuando son originarias. Las constituciones originarias se dan cuando una constitución se radica por primera vez, pues implementa algo novedoso en ella y se da, por decirlo así, una ruptura total en lo que eran las antiguas. Un ejemplo claro de esto es la Constitución estadounidense de 1787, la Constitución de la Revolución Francesa, por supuesto, y finalmente la Constitución de la Unión Soviética. La cuarta clasificación, según Karl Lowenstein, es según su contenido ideológico.
están las constituciones programáticas. Las constituciones programáticas son aquellas en las que el aspecto ideológico o filosófico se marca en su estructura y contienen un programa ideológico definido de muy definida proyección. Un ejemplo de esto son todas las constituciones latinoamericanas. Continuamos con las utilitarias. Las constituciones utilitarias son aquellas que se pueden considerar ideológicamente neutral o solamente utilitarias, porque en ellas el énfasis recae en la organización mecánica del funcionamiento del poder en el Estado, destinada a regular sin intenciones ideológicas declaradas u ocultas. Un ejemplo de esto es la Constitución de Alemania en 1871, la que según Karl Lowenstein, su contenido ideológico es igual al de una guía telefónica. No hace ninguna referencia a los derechos fundamentales. La quinta clasificación que nos ofrece Karl Lowenstein es según su eficacia real. Antes de empezar, es necesario aclarar que una cosa es que un Estado tenga una constitución y otra muy diferente es que tenga un régimen constitucional. ¿Qué significa que un Estado tenga un régimen constitucional? Hace referencia a lo que está en el papel constitucional, es decir, nuestros derechos, nuestros deberes, la división del Estado, etc., pertenezca también a la práctica. Esta práctica Karl la denomina como práctica ontológica y en ella clasifica en tres las constituciones. La primera son las constituciones normativas y son aquellas que lo que está en el articulado constitucional también se encuentra en la práctica, los hechos reales que están a nuestro alrededor. Ejemplos de estas constituciones son la Constitución alemana o la Constitución francesa. Este tipo de constituciones son vividas por todos los destinatarios que se rigen a ella. La segunda están las constituciones nominales, son jurídicamente válidas, pero lo que está en el articulado constitucional no concuerda, no es coherente con lo que está en la práctica. Un ejemplo de esas constituciones son la Constitución colombiana o las constituciones latinoamericanas. No están sujetas a la realidad, pero quieren llegar a ello. Por último, tenemos a las constituciones semánticas. Estas constituciones las hacen válidas los detentores del poder o los dictadores que quieren permanecer en él. En ellas formalizan y legalizan el monopolio del poder en pequeños grupos sociales o económicos y dejan en un menor grado a todo el proceso político. Un ejemplo de esas constituciones serían la Constitución chilena, la de Corea del Norte y actualmente, como lo estamos viendo, la Constitución de Venezuela.